Lectura del resumen. Capítulo 4. Composición química de los seres vivos. Del libro Biología Evolutiva Humana, escrito por Raúl Montenegro y Mahandra Sarach. Composición química de los seres vivos. El ser vivo es un sistema material de una gran complejidad conformado por sustancias orgánicas e inorgánicas, que participa activamente en el movimiento y transformación de la energía. Las proporciones aproximadamente son 75% de agua, 15% de proteínas, 5% de lípidos, 3% de hidratos de carbono, 2% de ácidos nucleicos y otras moléculas. Componentes inorgánicos: agua y sales. El agua representa más del 95% en las primeras etapas de los seres vivos, decreciendo hasta valores del 60%. Tiene propiedades específicas, como la capacidad de solvente o disolvente, poder eléctrico o disociador, poder calorífico, conductividad térmica, capacidad protectora de choques, escasa viscosidad y conductibilidad eléctrica. Las sales inorgánicas se disocian en sus componentes iónicos. Un ion es un átomo o un grupo de ellos que presenta carga eléctrica por pérdida o ganancia de electrones, surgiendo así los aniones y cationes. Tiene la función de mantener la presión osmótica, participa en la actividad enzimática y regula el pH, el grado de acidez de una solución acuosa. Entre los aniones, formaciones atómicas que ganan electrones quedando oxidados negativamente, encontramos a los cloruros, fosfatos, sulfatos, monoácidos y más. Entre los cationes, átomos que pierden electrones oxidándose positivamente, encontramos el catión sodio extracelular, el catión potasio intracelular, catión magnesio y catión calcio. Componentes orgánicos. Son los compuestos que contienen en sus moléculas átomos de carbono como resultado de la actividad vital del metabolismo. Estas se unen en cadenas o en ciclos dobles o mixtos. Glúcidos, azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Son sustancias que químicamente son polialcoholes, grupos hidroxilos formados por oxígeno e hidrógeno, con función aldehído, que resulta de la deshidrogenación u oxidación de un alcohol primario, generalmente solubles en agua y de sabor dulce. Actúa como combustible aportando la energía encerrada en sus enlaces químicos. Se clasifican en no hidrolizables y en hidrolizables. Los azúcares no hidrolizables son los que no pueden ser descompuestos en azúcares más sencillos por los procesos hidrolíticos, descomposición por acción del agua. Estos están formados de 3 a 7 átomos de carbono, 3 triosas, 4 tetratosas, 5 pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. Estos conforman el grupo de los monosacáridos. Entre las pentosas, enlaces de 5 átomos de carbono con hidrógeno y oxígeno, encontramos la ribulosa, que es el azúcar que participa en la fijación del dióxido de carbono en la fotosíntesis. Otra pentosa es la ribosa, y un derivado de la misma, la desoxirribosa, es el azúcar que encontramos en los ácidos nucleicos. Los azúcares hidrolizables, aquellos que se pueden descomponer por acción del agua, se clasifican en oligosacáridos, formados por 2 o más monosacáridos, y polisacáridos, cuando superan los 12 monosacáridos. Encontramos aquí la celulosa, el almidón y el glucógeno. El almidón representa una forma de almacenamiento de glucosa en el reino vegetal, y su equivalente en los animales es el glucógeno. Grasas o lípidos. Es un grupo de sustancias que tienen en común la insolubilidad en agua y la solubilidad en solventes orgánicos. Los lípidos constituyen la reserva energética del organismo y rinden casi el doble que un glúcido. Además, tiene la propiedad de ordenarse formando capas, permitiendo en la evolución la aparición de membranas celulares. Químicamente, están formados por alcoholes, ácidos y el resultado de su combinación, los ésteres. En el grupo de los alcoholes, siendo el más común el glicerol, representa el 7% de la parte grasa de la membrana celular.
De la hidrólisis de los alcoholes surgen los ácidos grasos. Esta sustancia presenta un grupo carboxilo de un carbono primario. De la hidrólisis de los alcoholes surgen los ácidos grasos. Esta sustancia presenta un grupo carboxilo en un carbono primario, pudiendo tener más grupos de carboxilos. Los ácidos grasos se caracterizan por tener en la cadena de carbonos un grupo carboxilo, compuesto por carbono, oxígeno 2 e hidrógeno, unidos de varias formas. Los saturados son aquellos que tienen una unión entre carbonos. Los insaturados tienen dos o más uniones, causa de su condición fluida como en aceites. Algunos lípidos son anfipáticos, esto es que presentan dos polos diferentes, una región es hidrófila y la otra es hidrofóbica. Los ácidos grasos esenciales son los insaturados que el organismo es incapaz de sintetizar y que son importantes en la estructura molecular de los seres vivos. El grupo de los ésteres son sustancias que representan de la combinación de un alcohol con un ácido. Cuando el alcohol participante es el glicerol, los ésteres son llamados glicéridos. Otro éster es el fosfolípido, donde un glicerol se une a un ácido fosfatídico y se encuentran en las membranas biológicas. Otros ésteres tienen como alcohol al colesterol. Proteínas. Son grandes estructuras moleculares formadas por aminoácidos, moléculas que en un extremo tiene un grupo ácido carboxilo y en otro extremo un grupo amino. Químicamente son polipéptidos. Los péptidos son los aminoácidos unidos y poli porque son muchos, unidos por una unión llamada puente péptido. La función de las proteínas es hacer posible el metabolismo y cada una tiene una función específica. La síntesis de cada proteína depende de la información previamente contenida en el organismo, representada por la expresión del material genético. Cuando dos aminoácidos se unen por un puente peptídico, el peptídico resultante se llama dipéptido, y a medida que se agregan aminoácidos cambia el prefijo. Cuando las uniones llegan hasta 12 aminoácidos se llaman oligopéptidos. Cuando superan los 12 se llaman polipéptidos, formando la proteína como tal, y se dice que se conforma en proteína cuando su peso molecular es igual o superior al peso molecular de la insulina. Se deduce que toda proteína es un polipéptido, pero no todo polipéptido es una proteína. Las proteínas se clasifican en estructurales, aquellas que conforman la cubierta que protege a los vertebrados, como la piel, las uñas o el pelo, y en funcionales, aquellas que tienen a su cargo funciones específicas, como la actividad enzimática, catalítica o de transporte. Las proteínas funcionales se clasifican en dos tipos: las enzimáticas, que funcionan como catalizador de una reacción química y no participa del producto de la reacción, y las transportadoras, facilitando el movimiento de sustancias a través de la membrana celular. La sustancia sobre la que actúa la enzima se conoce con el nombre de sustrato. Esta se une a la enzima y es transformada, degradada o sintetizada con otro sustrato. Las proteínas se diferencian por sus estructuras. Una estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unidos en espejo por sus componentes, por un puente péptido. Las estructuras secundarias se unen por puentes de hidrógenos, uniones salinas, interacciones iónicas y puentes disulfuros. En cuanto a su composición, pueden ser simples, aquellas formadas exclusivamente por aminoácidos, o pueden ser conjugadas, formadas por una parte proteica, un polipéptido y una parte no proteica, llamada grupo prostético, que pueden ser azúcares, glicoproteínas, lípidos, lipoproteínas o complejos orgánicos. En general, las proteínas son muy solubles en agua, también son sensibles a altas temperaturas. Después de los 45 grados se destruyen sus estructuras. Cuando la temperatura supera los 60 grados, ocurre un proceso de desnaturalización, esto es, que su conformación es irreversible. Ácidos nucleicos. Son estructuras moleculares polinucleótidas, muchos nucleótidos, portadoras de la información biológica, teniendo a su cargo la síntesis, conservación y expresión de la herencia del organismo. Un nucleótido está formado por 3 moléculas, de las cuales 2 son constantes, como el ácido fosfórico y la pentosa de azúcar. El azúcar puede ser ribosa,
o desoxirribosa, según el tipo de ácido nucleótido del que se trate. El elemento que varía en los ácidos nucleótidos es la base nitrogenada. Las bases operantes nitrogenadas son 5, 3 pertenecen al núcleo pirimidina, de simple ciclo, como la timina, citosina y uracilo. Las otras 2 pertenecen al núcleo purina, de doble ciclo, y son las bases adenina y guanina. La timina se encuentra en el ADN y el uracilo en el ARN. El ácido desoxirribonucleico o ADN es una estructura molecular formada por cadenas de polinucleótidos unidas por un puente hidrógeno. Entre las dos cadenas unidas existe una complementariedad, una correspondencia que hace posible los puentes hidrógenos. Este principio corresponde al modelo de Watson y Crick, donde la timina se aparea con la adenina y viceversa, unidos por 2 puentes hidrógeno, y la citosina se aparea con la guanina y viceversa, unidos por 3 puentes hidrógenos. El ADN se encuentra en el núcleo celular y también en algunos organoides. Dentro del ADN se encuentra el cromosoma, el material genético. En las células primitivas procariontes, el ADN se encuentra solo. En cambio, en las células evolucionadas eucariontes se encuentra asociado con proteínas. El ADN es la única estructura molecular capaz de sintetizarse. Este proceso sucede cuando las cadenas comienzan a separarse para luego aparearse según el modelo de Watson y Crick con nucleótidos sueltos en el núcleo. Esta síntesis es la duplicación o replicación del ADN, y cuando ocurre un error en la duplicación o replicación, decimos que ha ocurrido una mutación. Para que esto no ocurra, existen mecanismos que aseguran la síntesis del material hereditario, gracias a las enzimas de reparación del ADN. Otra función del ADN es la de sintetizar el ARN, proceso que se llama transcripción. Cada gen, factor hereditario del organismo, es un trozo de ADN. El ácido ribonucleico, o ARN, es una sola cadena de polinucleótidos que contiene la base uracilo como distintivo, en reemplazo de la timina que es propia del ADN. Este se encuentra en el núcleo y en el citoplasma, y tiene por función la síntesis proteica en el citoplasma. Existen 3 tipos de ARN según su función: el ribosómico, el mensajero y el de transferencia. El ARN ribosómico recibe su nombre porque son constituyentes de los ribosomas, organoides sin membranas donde ocurre la síntesis de los polipéptidos que conformarán a las proteínas. Los ARN mensajeros son los encargados de llevar al citoplasma los directivos contenidos en los genes sobre el tipo de proteína o polipéptido que se debe sintetizar, determinando qué secuencia de aminoácidos se deben ordenar, recibiendo el nombre de codón a cada secuencia de nucleótidos que codifica los aminoácidos. Los ARN de transferencia se combinan con aminoácidos específicos para acomodarlos y adaptarlos al sitio donde se da la síntesis proteica. Por ende, su función es la de hacer corresponder un codón del ARN mensajero con el aminoácido. Podríamos pensar que el ARN de transferencia es como un puente entre los dos. Fin del resumen, capítulo 4. Composición química de los seres vivos, del libro Biología Evolutiva Humana, escrito por Raúl Montenegro y Mahandra Sarach. En la descripción del video está el link para descargar el resumen. Adiós.